Damos la bienvenida al doctor Eber Benildo Ruiz Vargas, director general de la Defensoría del Policía. Adelante, doctor Ruiz. Señor Mayor PNP José Carlos Terrones Huanca, comisario de la Comisaría PNP La Guairona. Señor abogado Enrique Valverde González, abogado de la Defensoría de Policía. Señoras y señores oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú, de la Comisaría PNP La Guairona. La Defensoría del Policía del Ministerio del Interior tiene como principal competencia la defensa de los derechos fundamentales de los y las integrantes de la Policía Nacional del Perú, en situación de actividad, de disponibilidad, en retiro, con discapacidad, pensionistas y derechohabientes, y a favor del personal del sector interior. En el ámbito de sus competencias y funciones en materia de salud y orientación legal, realizamos también capacitaciones a nivel nacional dirigidos a todo el personal de las dependencias policiales y alumnos de las escuelas de educación superior de la Policía Nacional del Perú. Actividades de las cuales tengo la enorme satisfacción de dirigirme a ustedes. En ese marco y en cumplimiento de lo programado dentro del Plan Operativo Institucional 2022 de la Defensoría del Policía, hemos previsto para esta ocasión la realización de una capacitación virtual sobre el tema la configuración del régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú. Se trata pues de un tema muy importante que contribuirá a fortalecer sus conocimientos y su constante preparación policial. La Defensoría del Policía y mi persona, en mi calidad de director general, están a su entera disposición para atender y orientar sus requerimientos y solicitudes que consideren necesario para absolver en beneficio de sus derechos. Muy buenos días y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ruiz. A continuación presentamos al doctor Enrique Valverde González, asesor legal de la Defensoría del Policía, quien en esta oportunidad tendrá a su cargo el desarrollo del tema configuración del debido proceso en el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú. Adelante, doctor Valverde. Gracias. Ante todo, buenos días, señor director, doctor Ruiz, ¿cómo está usted? Buen día. Gracias a todos los integrantes de la Comisaría La Guairona por estar presentes. Voy a exponer brevemente y de manera que no me explaye mucho sobre la configuración del debido proceso en el régimen disciplinario. Para eso voy a compartir la diapositiva, un segundo, para poder llevar a cabo la exposición, ¿correcto? No sé si se está mirando las... Aún no, doctor Enrique. A ver, para... ¿Aquí? Ahora sí, doctor. ¿Ahora sí se ve? Perfecto, sí. Muy bien. Entonces, voy a empezar la exposición sobre la configuración del debido proceso en el régimen disciplinario. Pero para esto, un poco nos tenemos que detener en unos temas previos que tienen que ver con la relación entre la administración pública, la protección de los intereses públicos y las garantías que se le tiene que brindar a todo administrado en general. En lo que concierne a la policía, lo que nosotros tenemos que tener presente es que un policía es un funcionario público, por tanto, está dentro del régimen de la administración pública. Eso es esencial, ¿por qué? Porque cuando nosotros necesitamos explicar por qué existe un régimen disciplinario, por qué existe un régimen sancionador, por qué existen regímenes especiales, es necesario saber y tener en cuenta que estamos dentro de la administración, ¿correcto? Y como estamos dentro de la administración pública, hay políticas nacionales, ¿no? Hay políticas públicas que se tienen que llevar a cabo, y para eso se tiene que hacer a través de un aparato que se llama la administración pública.
y la administración pública se va a organizar en todo aquello que nosotros sabemos como son el ámbito ejecutivo esencialmente, ¿correcto? Pero también el Estado satisface bienes o intereses públicos a través de, por ejemplo, la Administración de Justicia, a través de planes de comunicaciones, de salud pública, de seguridad. Dentro de esos planes nacionales o dentro de esos intereses que se satisfacen, que está el de la seguridad, se brinda a través de un cuerpo especial. Y ese cuerpo de seguridad especial es la Policía Nacional. Bien, entonces, este cuerpo de seguridad especial, que es la Policía Nacional del Perú en nuestro caso, va a tener que regir, ¿no?, su conducta a través de un marco o bajo un marco normativo determinado, tanto en cuanto le concierne al otorgamiento de sus derechos, como también a sus deberes y obligaciones. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos de un interés público, estamos hablando de que se está buscando satisfacer una necesidad en general. Una necesidad que puede ser en salud pública, por ejemplo. Una necesidad que puede ser un tema de comunicaciones. Ustedes, bueno, con la pandemia todos hemos sufrido las limitaciones de la conectividad, de Internet y qué sé yo. Bueno, satisfacer un interés público es eso. ¿Sí? ¿Cuál es el interés de la sociedad? En este caso, la población. Utilizar un eficiente sistema, ¿no?, de comunicación, que es el Internet. Y para eso el Estado tiene que desarrollar políticas donde se tenga que implementar y mejorar la conectividad. Igual, se tiene un problema de inseguridad ciudadana y el Estado, a través del organismo especializado, tiene que satisfacer esa necesidad de la población. ¿Cuál es? Que haya seguridad. Pues bien, eso lleva a que la policía, en este caso, tenga que estar organizada jerárquicamente bajo determinadas reglas y con unas normas específicas en cuanto a su funcionamiento y organización. Bien, por eso es que para el Estado, y eso se reconoce de mucho tiempo atrás, se acepta de que el Estado, en este caso el Poder Ejecutivo, a través de su organización interna, pueda autotutelarse. ¿Qué significa autotutelarse? Significa que puede ejercer algunas atribuciones de control, algunas atribuciones de sanción por sí mismo. Bien, ahora, esta autotutela o esta concesión que se le da al Poder Ejecutivo, a la administración pública, tiene limitaciones. Y una de esas limitaciones es que esta autotutela puede ser materia de revisión ante otro órgano del Estado. Un órgano que sea imparcial, que sea un tercero ajeno a la administración pública, o en este caso el Poder Ejecutivo. ¿Quién es? El Poder Judicial. Por eso es que cuando, para el caso específico que nos importa, en el régimen disciplinario, yo recibo una sanción, lo que puedo hacer es agotar la vía administrativa interna a través de los mecanismos o de los recursos que la ley me faculta. Y si luego de eso yo no estoy satisfecho con ese resultado, puedo recurrir a la vía jurisdiccional para que esa vía jurisdiccional pueda ser revisada esa decisión. Bien, y allí es donde ingresa lo que se llama las garantías. Las garantías de del administrado y en este caso del policía, ¿correcto? Porque estamos hablando de un régimen disciplinario sin duda importante y que requiere de ciertas garantías, requiere de ciertas reglas y que así como se quiere satisfacer bienes jurídicos esenciales, también se quiere satisfacer garantías necesarias o derechos que le incumben al administrado, en este caso al policía, ¿correcto? Por eso es que en esa línea del otorgamiento de garantías, vamos a ver algunos principios que rigen todo este
conglomerado de derechos y de garantías, y para ir viendo de cuál es la configuración tanto desde el lado de la administración como que desde el lado del investigado, ¿correcto? Porque cuando hablamos del debido proceso, no solamente estamos hablando enfocados al investigado, sino también vamos viendo desde el lado de la propia administración, desde el propio órgano disciplinario, porque el órgano disciplinario también tiene que ajustar su conducta a reglas específicas. Y por eso es que nosotros tenemos, por ejemplo, estoy viendo principios generales, que luego los vamos a ver específicamente en la ley de la materia, es el principio de legalidad. Aquí yo solamente quiero detenerme en la parte del principio de la legalidad en cuanto a lo que significa el sometimiento a la ley. Traducción. Cuando hablamos del sometimiento a la ley, hablamos del sometimiento a la ley cuando un órgano disciplinario en este caso, ¿correcto? O un funcionario en general, actúa conforme a las facultades que la ley le ha otorgado. Bien, aquí no puede haber esa interpretación de que se entiende de que si me ha concedido determinadas facultades, también puedo realizar estas otras. No, porque en principio, para aquellos que están en el mundo del derecho que habrán escuchado eso, y bueno, los que no están también en el mundo del derecho, ¿correcto? Nadie está impedido de hacer lo que la ley no prohíbe, ¿correcto? Pues bien, eso funciona para los particulares, para los ciudadanos en general, pero eso no está permitido para un funcionario público, para un órgano estatal. El órgano estatal solo puede actuar dentro de un marco legal específico, ¿correcto? Entonces, el ejemplo que ponía en una vez anterior, ¿verdad? Yo tengo, por poner en el caso de usted, el comisario de La Guairona es tan comisario como el de Caraballo, sí. Ambos tienen esas atribuciones y ambos tienen la misma condición, sí. Pero el señor comisario de La Guairona podría realizar un operativo en Caraballo, o el señor comisario de Caraballo un operativo en La Guairona, podría realizar. La pregunta es, ¿cuál es? Pero si ambos son comisarios, sí, ambos son comisarios, pero hay un marco legal que dice cuál es el ámbito de su competencia, ¿correcto? Una competencia en este caso no solo es funcional, sino es espacial, es territorial. Traduciendo en los jueces, por ejemplo, todo juez que está facultado de administrar justicia, sí, el juez de Tacna como el de Tumbes, como el de Loreto o el de acá de Lima. Pero el juez de Lima no podía abocarse a conocer casos de Tacna o de Madre de Dios, porque si bien es cierto es tan juez como el de Madre de Dios, tiene una limitación y eso se llama la competencia, ¿correcto? La competencia puede ser por materia, la competencia puede ser territorial. Ese es un marco legal, ese es un sometimiento a la norma, a la ley. Yo solo puedo actuar dentro de las facultades que la ley me otorga. Yo no puedo saltarme de eso, ¿correcto? Si es que yo voy a realizar actividades que no están dentro de mi carta funcional, de mi reglamento de organización y funciones, tendré que contar con una autorización expresa por la autoridad competente que me permita realizar actividades distintas a las que se me han atribuido, ¿correcto? Pero si yo no tengo una autorización por una autoridad competente bajo un marco normativo que lo permita, simplemente mis actos, ¿qué van a ser? Arbitrarios. Por eso es que está prohibida la interdicción de la arbitrariedad. Porque si no, pues un funcionario podría decir yo puedo actuar como quiero o donde quiero. No es así. Bien, entonces ustedes tienen una carta funcional, hay un reglamento de atribuciones, los ministerios cuentan con reglamentos de organización y funciones, y estos reglamentos dicen qué cosas hacen cada uno de los órganos que integran eso. ¿Correcto? Entonces, si yo no me someto a la ley, no cumplo mi conducta, simplemente estoy incurriendo en una arbitrariedad. ¿Correcto? Si someto mi conducta, si someto mis acciones, mis actividades al marco legal,
lo que le voy a estar brindando además es una seguridad jurídica a los usuarios. ¿No? Si yo me sujeto a un marco legal y actúo dentro de esas atribuciones, también estaré actuando con proporcionalidad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque simplemente estoy siendo respetuoso. Ya ven ustedes que hasta aquí, todo aquello que estamos hablando, de estas garantías o de estos deberes o de estos parámetros, están relacionados con la actividad de la administración. Bien. Este principio de legalidad, lo que les quiero graficar aquí en corto es que tengo que estar habilitado para actuar, ¿bien? Tengo que someterme a ese marco legal y con ello yo voy a evitar actuar arbitrariamente, ¿bien? Cuando les hablo del principio de legalidad en dos fases que les estaba mencionando, es porque luego, ahora seguidamente vamos a ver que el principio de legalidad que está en nuestra ley de régimen disciplinario tiene una referencia a cómo se tienen que regular los temas de responsabilidad, de atribución de responsabilidades y de sanciones por esas responsabilidades disciplinarias. Bien, estos son los principios que nosotros tenemos aquí. Por el principio de legalidad es que solo por un marco legal se puede establecer responsabilidades disciplinarias. Bien, entonces, en principio, ¿qué es lo que se tiene? En principio es que una norma de rango legal, en este caso, una norma ordinaria, bien, es la que va a establecer cuáles son las posibles infracciones y las sanciones que merecen estas conductas. Bien. Por regla general también se espera siempre que todo eso esté regulado siempre por una ley ordinaria. No siempre es así, porque la ley misma puede permitir que a través de una norma de inferior jerarquía se puedan regular estas responsabilidades y estas sanciones. ¿Bien? Y eso lo permite, por ejemplo, la ley la 3714. La 3714 permite que se pueda regular a través de un decreto supremo responsabilidades, que se pueda modificar la tabla de sanciones e infracciones. Entonces, eso está permitido en la ley expresamente. ¿Es lo esperable? Bueno, ese es un debate que se tiene, pero que el Tribunal Constitucional lo admite, ¿correcto? Permite que ocurra eso. Por el principio de autonomía y la responsabilidad administrativa, lo que nosotros tenemos es, ¿qué cosa? Que vamos a tener como funcionarios, en este caso como policías, vamos a tener una responsabilidad funcional disciplinaria independientemente de la responsabilidad penal o civil que se puede. Y eso está establecido expresamente en esta norma. El Tribunal Constitucional lo admitió hace mucho tiempo, la Ley de Procedimiento Administrativo General lo admite, sí, son formas de atribuir responsabilidades y de independizar, de autonomizar esa responsabilidad, ¿correcto? Por el principio del debido procedimiento, que lo vamos a ver seguidamente, no me voy a detener allí por ahora, y por el principio de doble instancia, que entendemos a que yo tenga la posibilidad de que eso se pueda revisar, ¿correcto? Se pueda revisar por un órgano superior. Y esa revisión del órgano superior me va a permitir que aquello que se ha discutido en una primera instancia se pueda ver en una segunda y con una mayor amplitud, que en el caso del régimen disciplinario, yo no tengo, por ejemplo, limitación probatoria. Si yo presenté pruebas en primera instancia y luego tengo otras pruebas que las puedo presentar en segunda instancia, ¿lo puedo hacer? Sí, claro que sí. ¿Y hay provisión para eso? ¿Hay preclusión como en el ámbito civil, por ejemplo, como el proceso civil? No. Así es que eso está permitido en nuestro régimen disciplinario. Entonces yo puedo presentar pruebas en primera instancia y luego producir pruebas en segunda instancia, sí. ¿Está prohibido? No.
no está prohibido, la norma lo permite perfectamente, eso no, no impide a que se haga de esa manera, ¿correcto? Cuando hablamos por el principio de la doble instancia, en nuestro régimen disciplinario, nosotros solo tenemos, hay que tener claro, un medio recursivo único, que se llama el recurso de apelación. La doble instancia o la segunda instancia solo se abre con el recurso de apelación, ¿correcto? No con otra cosa, no con otra cosa. Alguien me podría decir, ¿y qué pasa con la consulta? La consulta no es una doble instancia, no es una segunda instancia. El concepto de segunda instancia solo está concebido cuando se han interpuesto recursos, en este caso el de apelación. ¿Quién puede apelar? El único que puede apelar es el investigado sancionado, ¿correcto? Porque es lógico, si yo soy absuelto, tendría que estar un poquito más que loco para poder impugnar esa decisión. ¿Es cierto? Que me está absolviendo. ¿Qué voy a impugnar? Señor, impugno porque quiero que me sancionen. ¿Cierto? Nadie es lo suficientemente más que loco como para que pueda tener una actitud de esa naturaleza. Entonces, cuando yo he sido sancionado, apelo. Y el denunciante, pues el denunciante no es parte en el procedimiento. El denunciante no tiene vela en ese entierro. El denunciante no tiene que hacer absolutamente nada en el procedimiento. Y por lo tanto, el denunciante no puede apelar. Si me absolvieron, el denunciante no puede apelar. ¿Correcto? Porque no es parte en el procedimiento. En el principio de inmediatez, nosotros tenemos que, detectada la infracción, se supone que se tiene que iniciar el procedimiento inmediatamente, a la brevedad posible. Es decir, cuando apenas tenga conocimiento la administración pública, tiene que iniciar ese procedimiento. ¿Correcto? No es que va a esperar al momento propicio, cuando pues la luna se oculte o salga luna llena o de repente a alguien se le ocurre alguna cosa y dice, recién voy a abrir el procedimiento. No, lo tiene que hacer de manera rápida, ¿no? Eso tiene que ver con el principio de inmediatez. El principio de proporcionalidad, que está un tanto confundido con el de razonabilidad dentro de nuestra ley disciplinaria, ¿correcto? La proporcionalidad tiene que ver con que ante una infracción determinada tiene que haber una sanción correspondiente, proporcional a esa lesividad. ¿Sí? No puede ser más allá. Lo que no se permite o lo que no se admite o no debería de admitirse es que se vaya más allá. ¿Bien? Por el principio de reserva, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Que los órganos disciplinarios deben de guardar reserva sobre todo aquello que está conociendo en la investigación. A mi juicio, la ley se ha excedido un tanto más, que le impide, por ejemplo, al propio investigado a que pueda también difundir su investigación. A mí me parece que eso es un exceso, porque si yo soy investigado y yo difundo que estoy siendo investigado, pues no hay afectación de ningún derecho de nadie, salvo el mío propio, pero yo mismo estoy difundiendo eso. Así, distinto es que el órgano disciplinario empiece a publicar qué cosas sobre qué estoy siendo investigado. Pero a la inversa, yo investigado salgo y digo que estoy siendo investigado, pues ¿dónde está la infracción? Pero bueno, lamentablemente la ley también les prohíbe a los investigados a que puedan exteriorizar la existencia de un procedimiento disciplinario. Por el principio de la doble sanción o la doble investigación es que se prohíbe que alguien sea dos veces sancionado por el mismo hecho, ¿cierto? Y eso tiene un bemol, ¿correcto? Estamos hablando de sanción. Cuando hablamos de una doble investigación, la propia ley, para el caso de la caducidad, por ejemplo, no contempla que se esté dando una doble investigación cuando se ha dado la caducidad del procedimiento. Y por lo tanto, por eso es que se puede reabrir el procedimiento una segunda vez, sin ningún problema, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con el principio de la prohibición de la doble investigación. La tipicidad, nosotros tenemos es que las conductas tienen que estar claramente establecidas y las sanciones también. Y justamente hablando del principio de tipicidad, al final hay unos casos que pongo para ilustrar cómo es que, pese a que la norma señala un conjunto de conductas,
el investigador tiene que encuadrar los hechos a esas conductas, no a todas, sino a conductas concretas. Por eso es que tiene que ver el principio de tipicidad. El principio de legalidad es que yo por norma legal ordinaria tengo que establecer las infracciones y sanciones, y por el de tipicidad es que tengo que establecer cuál es la conducta con claridad. Entonces no puedo yo decir, quien cometa alguna infracción será sancionado. Ah, caramba, ¿y cuál es esa infracción? ¿Y dónde está? ¿Cierto? Eso es lo que se tiene que hacer. Por el principio de razonabilidad, como les digo, que está un tanto confundido con el de proporcionalidad, es que pues la regulación de las sanciones tienen que ser razonables respecto a la infracción cometida, ¿no? Eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Por el principio de imparcialidad, naturalmente, el órgano investigador tiene que ser lo más imparcial posible. Y eso implica, ¿qué cosa? Que si es que el investigado considera que el investigador no es imparcial suficientemente, tiene un mecanismo de cuestionamiento de esa imparcialidad, que se llama la recusación, ¿correcto? Y en cambio, si por su lado el investigador considera que no está habilitado, o no sé, su imparcialidad se va a ver cuestionada o puesta en duda, lo que tiene el mecanismo procesal que tiene es de la inhibición, ¿no? Entonces, por uno u otro lado, se permite que se pueda cuestionar el tema de la imparcialidad. Por el principio de celeridad, lo que nosotros vamos a tener es que todos los procedimientos se tienen que llevar con la mayor celeridad posible. Ahora, eso tiene sus bemoles. ¿Por qué? ¿Qué pasa, por ejemplo, en las investigaciones con pluralidad de investigados, o donde haya una pluralidad de imputaciones? Obviamente, ante una pluralidad de investigados o una pluralidad de imputaciones, el nivel de complejidad es mayor y el nivel de probanza también. Y todo eso puede llevar a que se demore un poco más el procedimiento. Pues si yo tengo un solo investigado y una sola imputación, caramba, no es razonable de que se demore tanto un procedimiento. Entonces, dependerá mucho de la carga procesal que tiene el órgano de investigación, dependerá de si estamos ante una pluralidad de infractores, ante una pluralidad de infracciones imputadas. Todo eso tiene que ver con el tema de la celeridad y su aplicación en términos prácticos. ¿Bien? Por el principio de causalidad, ya, ¿qué es lo que tenemos? Que quien comete la infracción tiene que ser el causante de esa infracción, ¿no es cierto? Y lo tiene que hacer, ¿a qué título? Lo va a tener que hacer a un título absolutamente personal, no es por un grupo, no es en banda, no es por coautoría, no es por instigación, no. Por eso es que el de causalidad se relaciona mucho con el principio de culpabilidad, porque en el principio de culpabilidad lo que yo tengo es que solamente soy responsable por una actitud volitiva, ¿correcto? Sea a título de dolo, sea a título de negligencia, sea a título de dislicencia. Pero yo tengo que ser responsable, pero consciente de eso, ¿correcto? Soy responsable de eso. No puedo yo ser responsable objetivamente, es decir, por accidente cometí algo y es que, tú eres responsable por eso. Bien, eso tiene que ver con la culpabilidad. Con el principio de licitud no es otra cosa más que lo que está emparentado con el principio de la presunción de inocencia. Se supone que toda mi conducta está regulada por la norma y todas mis conductas yo las realizo dentro del marco legal. Quien quiera demostrar que yo infringí o que me fui más allá de mis facultades, de mis atribuciones, tendrá que demostrar, ¿correcto? Yo no tengo que demostrar que estoy con licitud. Quien tendrá que demostrar es el órgano disciplinario que yo infringí esos deberes, esas obligaciones, la norma que regula mi comportamiento, ¿correcto? Por el principio de irretroactividad, nosotros tenemos la aplicación de la norma en el tiempo, que está referida a
tres aspectos. Bien, el de la ultraactividad, que se supone que yo cometo hoy día una infracción bajo la norma A, ¿correcto? Y mañana sale una norma nueva, la norma B, que es más severa, por ejemplo, ¿correcto? Y la investigación va a seguir su curso y acá a un mes resuelven mi caso y me sancionan. ¿Con qué norma me van a sancionar? ¿Con la norma B, que es la nueva y que está vigente, o con la norma A, que es que estaba al momento en que yo cometí la infracción? Será en este caso con la norma A en el momento en que yo cometí la infracción, porque además esta norma sancionaba con menor rigurosidad que la nueva norma, ¿correcto? Eso se llama una ultraactividad. A la inversa, imaginemos que hoy día yo cometo una infracción y la norma A contempla una sanción de 10 respecto a mi conducta. Mañana sale la norma B y esa misma conducta está sancionada con 5, ¿correcto? Y acá a un mes también se resuelve mi caso y cuando me va a sancionar el órgano disciplinario va a tener que hacer un ejercicio distinto. La norma que va a aplicar no es la norma A, que estaba vigente al momento en que cometí la infracción. La norma que va a tener que aplicar en este caso es la nueva norma retroactivamente. Y eso se refiere a la retroactividad. Y el tercer caso es la famosa norma intermedia. ¿Qué cosa es una norma intermedia? Y que eso no es teoría, por si acaso, esto ocurrió en la realidad. El decreto legislativo 1150, ya, el decreto legislativo en 1228, la segunda ley del régimen disciplinario, antes de la 3714. Bien, la 1268. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo tengo una norma en donde cometí la infracción hoy día, imaginemos, ¿ya? Para graficar la situación. Mañana sale la norma B y pasado mañana sale la norma C, ¿cierto? ¿Qué norma se aplica a mi caso? En principio se aplicará la norma A, pero resulta, por ejemplo, que la norma A, cuando yo cometí el hecho, sanciona con 10, la norma B de mañana sanciona con 5, y la norma C, ya, de pasado mañana sanciona con 15. ¿Cuál norma se me va a aplicar? ¿Correcto? La C no va a ser. Estará entre la norma A y la norma B. ¿Cuál es más favorable? La norma intermedia, esa que ya tampoco existe, ¿correcto? Que es la norma B que regulaba una sanción de 5. Esos son los supuestos en que nosotros nos podemos mover con el principio de la retroacción de las normas en el tiempo, cómo se van a aplicar. Bien, por el principio de igualdad, bueno, todo el mundo sabemos que tienen que evitarse cualquier tipo de discriminación, de cualquier índole, condición personal, racial, social, y etcétera, ¿correcto? Eso tiene que ver. ¿Quiénes son los órganos que tienen competencia disciplinaria? Y eso es lo que les decía al principio, sometimiento a la ley. Solo puede actuarse de acuerdo a las atribuciones que se han contemplado en la ley, ¿correcto? Aquí, de estos 4 numerales, nosotros tenemos órganos que solamente pueden actuar como órganos de una sola actividad, ¿correcto? Esos órganos de una sola actividad pueden ser, por ejemplo, ya el Tribunal de Disciplina Policial o la Oficina de Disciplina. La Oficina de Disciplina y el Tribunal de Disciplina Policial, ¿qué es lo que, por qué actúan como de única función? Claro, porque la Oficina de Disciplina, por ejemplo, para un caso de una determinada infracción, actúa como órgano de primera instancia y no revisa nada, y porque el órgano superior será el que revise. En el caso del Tribunal de Disciplina Policial, ¿actúa como órgano de primera instancia? Nunca, solamente actúa como órgano de segunda instancia, siempre y en todos los casos, ¿correcto? ¿Quién tiene atribución también en competencia disciplinaria? La Oficina de Asuntos Internos de la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio. ¿Es un órgano de investigación? Sí, el órgano resolutor es la inspectoría, ¿correcto?
Por lo tanto, nosotros tenemos aquí que en algunos casos, unos tienen una función única y otros tienen una función doble, ¿correcto? Eso es lo que tiene que ver en los órganos disciplinarios. El debido procedimiento, lo que dejé para más adelante. El debido procedimiento, ¿cómo se va a configurar? Se va a configurar respetando, ¿qué cosa? El derecho a defensa, ¿ya? El derecho a ser notificado, el que se pueda acceder al expediente en cualquier momento o que yo pueda pedir copias del expediente cuando quiera, ¿correcto? A refutar o a contradecir o a rechazar los cargos que me son imputados, y eso lo vamos a ver seguidamente cómo se configura, a exponer los argumentos que yo considere pertinentes si quiero, porque también es un derecho mío, si no quiero no lo ejerzo, a presentar alegatos complementarios también, y eso de ofrecer y producir pruebas está relacionado a que tengo ese derecho. Que el órgano disciplinario me tenga que aceptar todo eso no necesariamente es así, ¿correcto? Yo puedo ofrecer pruebas y producirlas, y el órgano disciplinario no necesariamente está obligado a que tenga que hacerlo, ¿correcto? ¿Puedo solicitar el uso de la palabra? Sí, si quiero, pero como es eminentemente escrito el procedimiento, cualquier cosa que yo pueda decir en el informe oral, salvo que esté grabado y esté registrado y eso se incorpore al proceso, definitivamente que lo tendré que traducir, si no, en algo escrito y presentar, ¿correcto? ¿Tengo que tener una decisión motivada y fundada en derechos? Sí. Tengo que saber por qué me están sancionando y por qué cosa y bajo qué norma me están también sancionando. Si no es así, en consecuencia, yo tengo un derecho a ¿qué? A impugnar esa decisión. ¿Cuál es el medio impugnativo por excelencia que yo tengo en régimen disciplinario? Es la apelación. No tengo otro recurso más. Eso es lo que tiene que ver. Y cuando vemos la imputación de o cómo se determina la imputación, ¿correcto? Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque no basta que alguien describa qué hechos ocurrieron, sino que en el auto de inicio de investigación se tiene que decir cuáles de esos hechos revisten carácter disciplinario y cuáles de esos hechos se incardinan, se encuadran, se subsumen, se incluyen dentro de determinado tipo infractor, ¿correcto? Y qué sanciones yo podría merecer por esa infracción. Entonces, es importantísimo que en el auto de inicio tengan que estar delimitados los casos y las posibles sanciones que yo pueda haber cometido, sí, ¿correcto? Nunca me voy a olvidar de un caso muy simpático porque es ilustrativo, ¿correcto? Fue con una norma anterior. Era un policía que estaba conduciendo y se suscita un incidente. Detiene otro policía y bueno, en el parte que se da cuenta del hecho, se dice que pues él fue faltoso, que le faltó respeto al policía de tránsito, que se portó mal criado y que encima se pasó la luz, ¿correcto? Resultaba que para esos casos, ¿ya? Estas conductas configuraban un tipo de infracción. Solamente para el ejemplo vamos a poner que era una infracción grave. Bien, cuando le abren investigación al señor, a esa persona, le abren investigación por haberle faltado el respeto al policía de tránsito. Y de eso se lleva a cabo todo el procedimiento, de eso se defiende, y cuando se resuelve, el órgano resolutor dice, no se ha logrado determinar que le faltó el respeto a un policía de tránsito, ¿correcto? Por tanto, no se configura la infracción. Pero lo que sí se ha llegado a determinar en el camino es que se pasó la luz roja. Y obviamente, el sancionado apela y dice, a ver un momento, ¿por qué cosa me abrieron investigación? Me abrieron investigación por haberle faltado el respeto al policía de tránsito, ¿correcto? Si bien es cierto, en el parte que se dio cuenta del suceso, se describían dos hechos, el faltar el respeto y pasarse la luz roja,
cuando se inicia investigación, se le inicia investigación únicamente por haber faltado el respeto. Cuando lo sancionan es por haberse pasado la luz roja. Eso, por ejemplo, es una clara infracción al principio de imputación, porque aquí no se le había imputado a la persona, al investigado, un hecho concreto. Es el haberse pasado la luz roja. Sí, pero estaba en el parte, sí, en las pruebas que dan inicio, o los medios probatorios que dan inicio o lugar a la autoinvestigación pueden ser 1000. El tema es cuáles han sido descritos y cuáles han sido imputados. Y por eso es importante tener en clara esta situación, ¿correcto? Estos son los derechos que están repetidos. Vamos a pasar a los casos ilustrativos para no quitarles tiempo, ¿correcto? Esta es una infracción MG60, por ejemplo, ¿correcto? En donde, de una norma anterior, ¿ya? Donde la infracción se configura si se distorsionó, se adulteró o se suscribió información falsa. ¿En qué cosa? En un informe, en un certificado, peritaje u otro documento en beneficio propio de terceros. Entonces, ¿qué es lo que dice el Tribunal de Disciplina? Esto los he sacado, estos casos del Tribunal de Disciplina, por si acaso, ¿correcto? Dice, oye, un momentito, aquí el órgano de investigación no ha especificado, ¿correcto?, si la conducta del investigado, ¿en cuál de esos supuestos? Acuérdense ustedes que les hablé del principio de legalidad y de tipicidad. ¿Se acuerdan? Muy bien. Que no se tenía que estar descrita la conducta, sino que cuando yo hago la imputación, porque un tipo infractor puede tener varias conductas infractoras contenidas, cuando yo hago el inicio de la investigación, en el auto de inicio, tengo que imputar adecuadamente si la conducta del investigado se incardina, ¿ya? Se incluye, está configurado dentro, en este caso, de distorsionar, adulterar o suscribir. No me pueden atribuir todas las conductas, ¿correcto? En este caso, no me pueden atribuir 3 conductas. No me pueden decir, tú has distorsionado, adulterado y suscrito todo a la vez en un solo documento. A ver, un momentito. En todo caso, dime tú en qué partes de ese documento yo he distorsionado, qué partes del documento están adulterados y qué partes del documento o están referidos a suscripción de información falsa. Pero no me puede decir todo es en uno solo. Esto, por ejemplo, es un caso de cómo debe de imputarse. Es un caso gráfico. En este otro caso, por ejemplo, que ya es con la norma actual, dice que no se ha precisado, por ejemplo, respecto a una MG52, qué tipo de procedimiento se infringió, ¿correcto? O qué tipo de procedimiento se contravino. En este caso, la norma señala que puede ser un procedimiento operativo o administrativo. Y entonces, el órgano disciplinario tiene que señalar en este caso cuando se trata de un procedimiento operativo que ha sido infringido o cuando se trata de un procedimiento administrativo. No puede decir, oye, tú has infringido un procedimiento operativo o administrativo y ve cómo te defiendes. No, ¿correcto? Y para este caso que lo he puesto aquí, bueno, se refería a un tema del momento de la emergencia sanitaria, que estaba boyante, y hubo una imputación sobre la conducta que desplegaron varios policías en una reunión que estuvieron, ¿correcto? Y aquí el tribunal le dice, ¿no? ¿No has dicho tú qué tipo de procedimiento, si es operativo o administrativo, el que se ha infringido, ¿ya? Y con relación a qué cosa, una relación absoluta, relativa, ¿ya? Y aquí tiene que indicarse qué normas, además, se han vulnerado, porque lo que tienes que ser lo más preciso posible es no solamente en la descripción de los hechos, sino en cómo los subsumes estos dentro del tipo infractor que regula la norma. Bueno, esto es importante, señores, porque de eso dependerá mucho que yo me pueda defender adecuadamente. Y dependerá mucho, como órgano disciplinario, que yo pueda sancionar o absorber adecuadamente. ¿Correcto? Entonces, miren ustedes cómo esta obligación de
la adecuada imputación es una labor delicada por parte del órgano disciplinario porque tiene que identificar, circunscribir los hechos y además meterlos, incluirlos, configurarlos dentro de algún tipo infractor. Y si este tipo infractor tiene varios supuestos, su trabajo, el trabajo del órgano de investigación es decir, ¿cuál es el hecho concreto, correcto, enmarcado? ¿Y cuál sería el supuesto de infracción que se le está atribuyendo al investigador? Porque de eso dependerá que alguien se pueda defender adecuadamente de esa imputación, ¿correcto? Entonces, eso es importantísimo. Y por eso es que en esa línea, dice, el Tribunal de Disciplina, por ejemplo, sigue diciendo respecto a esa misma MG, ¿no? Se debe de analizar, dice, el segundo supuesto. Si es que, ¿cuál es el segundo supuesto? Miren, porque es un tipo de infractor bastante complejo, ¿correcto? Dice, si yo no sé que tengo que haber infringido, haber contravenido un procedimiento operativo o administrativo, ¿correcto? Sino que además, esta contravención, esta infracción, tiene que ser para que se configure la MG, porque podría configurarse una L o una G, cualquier otra cosa, ¿correcto? Pero para que se configure esta MG, esta infracción muy grave, la conducta tiene que ser de manera deliberada, ¿correcto? Y el tribunal dice, ¿no? O entiende el tribunal por comportamiento deliberado que tiene que ser de manera voluntaria o intencionada o hecha a propósito, ¿correcto? Entonces, como todo eso no se ha descrito, como todo eso no se ha realizado, por lo tanto, se ha incurrido en una afectación al debido procedimiento, ¿no? Y anularon esta investigación para que se pueda realizar adecuadamente la imputación de los hechos y además para que se pueda resolver como corresponde, ¿correcto? Es así como toda esa teorización primera que les he estado expresando se traduce o se plasma en la realidad a través de estos casos concretos. Eso es lo que he tratado de expresarles de manera un tanto más apretada, más centrada. Espero haber sido lo suficientemente claro y con esto acabo mi exposición y quedo, digamos, alguna pregunta que quieran formular. Les agradezco ante todo su paciencia y su paciencia especialmente. ¿Sí? Gracias. No sé si hay alguna pregunta y una inquietud. O todo está claro y voy a pensar que para mi propio orgullo voy a decir que todo está claro. Bien, a nombre del director general de la Defensoría del Policía, Eber Benildo Ruiz Vargas, agradecemos la ponencia del doctor Enrique Valverde González, así como al mayor PNP José Carlos Terrones Huanca, y por supuesto, por su apoyo en la realización de esta capacitación, como también a todos ustedes por su participación y tan valioso tiempo. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día. Hasta la próxima oportunidad. Muy amable.